أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a este cuarto programa sobre la obra de los 40 del Imam al-Nawawi, los 40 hadices del Imam al-Nawawi, obra que, como estamos comprobando, reúne algunos de los ahadith, de los dichos del mensajero sallallahu alaihi wasallam más destacados e importantes del Islam. Hoy vamos a hablar del cuarto de estos hadices, un hadith en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam habla sobre la creación y el destino del ser humano. Y dice así: An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والحديث رواه البخاري ومسلم. La traducción del hadith sería la siguiente: de Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, que dijo: nos contó el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y él es el veraz, el verídico, lo siguiente: la creación de cada uno de vosotros se concentra en el vientre de su madre 40 días. Luego es un coágulo otros tantos días. Luego un trozo de carne otros tantos, otros 40 días. Luego Allah envía un ángel e insufla en él el espíritu y le ordena escribir 4 cosas: sus acciones, su provisión, el plazo de su vida y si será desgraciado o feliz, si será desgraciado o feliz en la próxima vida. Por Allah que no hay otro Dios sino Él, cada uno de vosotros obra, cada uno de vosotros actúa hasta que no queda entre él y el jardín sino un codo, y entonces le alcanza lo que está escrito para él y obra con las obras, actúa con las acciones de la gente del fuego y entrará en él. O por contra, actúa, toda su vida actúa, hasta que no queda entre él y el fuego sino un codo, y entonces le alcanza lo que está escrito, lo que está determinado para él, y obra con las obras de la gente del jardín, y entra en él, entrará en él. El hadith fue transmitido tanto por el Imam Bukhari como por el Imam Muslim. Estas palabras del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, son algo increíble, ya que, como hemos visto, ilustran el proceso de creación del ser humano, desde la fecundación del óvulo hasta que alcanza los 120 días, los 4 meses, momento en el que el ángel, siguiendo la orden de Allah, insufla en esa criatura el espíritu. Con lo que estas 3 primeras etapas en el proceso de creación, que podríamos definir como 40 días de germen, 40 días de coágulo y 40 en los que somos un trozo de carne en el vientre de nuestras madres, durante esos 4 primeros meses la vida del feto es únicamente física, hasta que el ángel, siguiendo siempre el orden, siguiendo siempre el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, desciende e insufla en él el espíritu.
entonces se convierte ya en una criatura con vida física, pero también con vida espiritual. La forma en la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam describe este proceso de creación era algo totalmente impensable en los tiempos en los que él vivía. Por eso tiene aún más valor este noble hadith, ya que hoy en día, por el acceso que tenemos, por el acceso a la ciencia que tenemos, puede no sorprendernos tanto. Pero la realidad es que hablar con esta claridad y esta veracidad sobre estos asuntos, y más aún hace más de 1400 años, era algo totalmente increíble, totalmente impensable. Esta primera parte del hadith es una muestra del poder de Allah subhanahu wa ta'ala, de cómo ha creado a las criaturas, de cómo en su universo todo tiene un orden perfectamente establecido y no ha sido dejado nada al azar. Y mucho menos ha ocurrido la creación de este universo por una explosión, como dicen algunos. Allah nos está mostrando en este hadith, a través de las palabras de su profeta, cómo ha decretado que ocurran los asuntos, cómo ha dictaminado que es el proceso de gestación, de creación de un ser humano. Lo que ocurre durante ese proceso, cómo va evolucionando hasta que llega el momento en el que envía el ángel que le insufla el espíritu, todo con un orden absolutamente perfecto, en el que no hay detalle dejado al azar. Ese es el proceso de creación de un nuevo ser humano. Pero es que lo mismo ocurre con todo lo que nos rodea. Con este mundo y este universo en el que vivimos, es perfecto, ya que está creado por el verdadero creador, al que no hay nada que se escape ni de su conocimiento ni de su sabiduría. El hadith continúa. Después de hablar de este proceso de creación del ser humano en el vientre de su madre, continúa y dice: luego Allah le ordena al ángel escribir 4 cosas: sus acciones, su provisión, el plazo de su vida y si será desgraciado o feliz, si será en la próxima vida desgraciado o feliz. Esta afirmación del hadith puede dar lugar a aquellos que no tienen una creencia sincera en Allah, puede dar lugar a malos entendidos, ya que hay quien puede decir: si como dice el hadith ya está todo escrito, si ya están decretadas mis acciones, si mi provisión ya está determinada, si el plazo de mi vida ya está fijado, y si Allah ya sabe si voy a ser de los felices o de los desgraciados, dicho de otras palabras, si voy a ser de los habitantes del jardín o de los habitantes del fuego, ¿por qué debo entonces esforzarme? ¿Qué se requiere entonces de mí? Para responder a estas hipotéticas preguntas, pero al mismo tiempo muy normales preguntas en el ser humano, creo que lo mejor es emplear otro hadith, otras palabras del mensajero de Allah, que Allah colme de bendiciones, que veremos cómo nos sirven para comprender un poco mejor este aspecto, que no siempre es fácil de comprender con el restringido intelecto humano, ya que es un asunto que para poder comprenderlo hace falta una creencia total, absoluta y sincera en Allah, el creador del universo. El hadith que vamos a mencionar lo narra Sayyiduna Ali, que Allah esté complacido con él, y dice: estábamos en un entierro en el Baqi al-Gharqad, en el cementerio, y vino a nosotros el profeta, al que Allah le dé su gracia y paz, se sentó y nos sentamos a su alrededor. Llevaba con él una vara, llevaba con él un palo, e inclinó la cabeza y empezó a hacer surcos en la tierra con el palo, con la vara, con el cayado que llevaba. Y luego dijo: no hay ninguno de vosotros, ninguna alma, del que no esté escrito su sitio en el jardín o en el fuego, o si no, del que no esté escrito desgraciado o feliz. Y dijo un hombre: mensajero de Allah, ¿acaso no debemos encomendarnos a nuestro libro
y dejar de obrar? Pues quien de nosotros sea de la gente de la felicidad, irá a parar a la acción de la gente de la felicidad, y quien de nosotros sea de la gente de la desgracia, irá a parar a la acción de la gente de la desgracia. Esta pregunta es la que nos surge a muchos de nosotros cuando leemos el hadith del Imam an-Nawawi que estamos mencionando. Si ya está decretado, si voy a ser habitante del jardín o habitante del fuego, ¿qué hago entonces si mis acciones ya están determinadas? Pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam responde a esta pregunta y dice: a la gente de la felicidad, a la gente feliz, a la gente que tendrá como destino el jardín, se les hace fácil el obrar de la gente de la felicidad, y a la gente de la desgracia se les hace fácil el obrar de la gente de la desgracia. Luego recitó unas aleyas del Corán en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice: en cuanto a quien dé y tenga temor de su Señor y crea en la verdad de lo más hermoso, le haremos propicia la facilidad, pero al que sea tacaño, se considera autosuficiente y niegue la verdad de lo más hermoso, le haremos propicia la dificultad. De todo esto, tanto este noble hadith como esta noble aleya del Corán, obtenemos la sabiduría de que aunque el decreto y el destino estén escritos y todo aquello que Allah ha decretado que hagamos será lo que haremos, y que nada que no haya decretado es posible que ocurra, si Allah ha decretado un asunto ocurrirá, si Allah ha decretado que no ocurra un asunto, por mucho que nos empeñemos en ello, es totalmente imposible que ocurra. Sabiendo esto, debemos tener en cuenta otro punto, que es que Allah ha puesto en nosotros, ha puesto en el ser humano la capacidad, la cualidad de escoger, de elegir, al-ikhtiyar, la capacidad de elegir qué hacemos. Con lo que si a la hora de escoger nos decidimos por las acciones de bien, eso traerá más acciones de bien y nos conducirá a ser de la gente de la felicidad. También obtenemos en este hadith la lección de que por mucho que uno haga el bien a lo largo de su vida, puede que al final de su vida, y porque así está escrito para él, haga una mala acción y llegue su suerte en ese momento, con lo que será de los habitantes del fuego. Del mismo modo que puede ocurrir de esta manera, puede ocurrir de la manera contraria, con lo que se requiere de nosotros es que seamos conscientes en todo momento de nuestra posición en este mundo, que no olvidemos la muerte y que busquemos y pidamos a Allah con sinceridad un buen final para nuestras vidas, un buen sello para nuestras vidas. Sobre esto hay una historia muy bonita que ilustra esta última parte del hadith en la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam habla de aquel que dedica su vida a las buenas obras, pero luego estaba determinado, estaba escrito para él que hiciera malas acciones al final de su vida, acciones de la gente del fuego, y eso le conduciría al fuego. Hay una historia que han sido relatada por nuestros antepasados, una historia verídica que ilustra muy bien esta afirmación. Es la siguiente. Había dos hermanos que vivían en una torre. Uno de ellos vivía en la parte alta de la torre, adorando con sinceridad a su Señor, sin desviarse en ningún momento y entregado por completo a Él. Por otro lado, su hermano, que vivía en la parte baja de la torre, era un transgresor, entregado por completo a sus vicios, a satisfacer sin ningún tipo de freno sus apetitos y pasiones. Un buen día, el hermano que adoraba a su Señor, viendo cómo su hermano se entregaba por completo a sus apetitos sin ningún tipo de arrepentimiento, nació en su interior un anhelo por lo que hacía su hermano. Y con el hermano de abajo ocurrió lo contrario. Veía cómo su hermano estaba entregado a adorar a su Señor, alejado de los placeres de este mundo, y deseó tener eso en su vida. Creció en su corazón
el anhelo por aquello a lo que estaba entregado su hermano. Así que el hermano de abajo comenzó a subir la escalera para ir a la parte alta de la torre y adorar a su Señor con sinceridad, y el hermano de arriba comenzó a bajar de la torre para bajar a donde se encontraba su hermano y dedicarse a una vida de satisfacción de sus apetitos y deseos mundanales. En ese momento en el que uno subía y el otro bajaba, un temblor sacudió la tierra, la torre se derrumbó y los dos hermanos murieron. El que estaba bajando la escalera, que había dedicado toda su vida a la adoración de su Señor, estaba encaminándose hacia el mal, hacia la transgresión, y obtuvo como morada, durante un tiempo, no como morada infinita, pero sí durante un tiempo, el fuego. Mientras que el otro, que había dedicado toda su vida a la transgresión de Allah, a desobedecerle, pero que en ese momento se había arrepentido de sus actos y se estaba volviendo hacia Allah, tuvo como morada, donde será infinito, el jardín. Esta historia es una historia que habla también de la intención, y recordad que ya hemos hablado sobre la intención en el primer programa de esta serie, cuando estudiamos el hadith en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: las acciones no son sino por las intenciones, o las acciones van unidas a las intenciones, y cada hombre obtiene el resultado de su intención. En esta historia vemos reflejado cómo el hermano que vivía abajo y había dedicado toda su vida a la desobediencia de Allah y a la transgresión de los límites, al hacer tauba, al volverse a Allah con un arrepentimiento sincero, aunque no llegó a completar su acción, no llegó a hacer siquiera una buena acción, únicamente esa intención, ese deseo, ese anhelo y esa tauba hizo que Allah subhanahu wa ta'ala, en su misericordia, y recordad que Allah es el más misericordioso de entre los misericordiosos, aceptó ese arrepentimiento como si lo hubiera completado y como si hubiera dedicado toda su vida a las buenas obras. Entre las lecciones que aprendemos de todo esto, del hadith que estamos estudiando hoy, de esta historia, es que nunca podemos confiarnos. Nadie puede declarar que está haciendo las acciones de bien, que está obedeciendo a Allah, que está siendo justo y que por eso entrará en el jardín, pues es Allah el que determina esto y no nuestras acciones. Del mismo modo que tampoco podemos afirmar que fulano o que mengano irán al fuego, ya que es un asunto que pertenece a Allah, y es posible que aquel que ha dedicado toda su vida a la desobediencia, llegue el momento en el que la realidad de los asuntos, llegue el momento en el que el Islam entre en su corazón, acepte a Allah como Dios, a Muhammad como mensajero y al Islam como din, toda su vida cambie y termine siendo de los habitantes del jardín. Con lo que se requiere de nosotros como musulmán, el asunto del musulmán es vivir siempre en dos estados, equilibrado entre ambos, como si cada uno de ellos fuera una de las alas de un pájaro. Son necesarias las dos para poder volar: el temor de Allah y la esperanza. Temor a que sus obras no sean aceptadas, a que tenga como destino el castigo del fuego, y la esperanza en Allah, la esperanza en que sus obras sean aceptadas, la esperanza en que Allah, que es el más misericordioso, tenga misericordia de él, la esperanza de tener el mejor destino en compañía de los awliya y de los salihin, esperanza en estar en la próxima vida en el jardín con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y a Allah le pedimos con sinceridad que nos haga ser de ellos, que nos haga ser de los que tienen un buen final en su vida y disfruten del deleite y el gozo en la próxima vida. Assalamu alaikum wa rahmatullah.